como asesor político, como estratega de comunicaciones, trabajó en el gobierno de Bush padre y en todas las campañas electorales de más de 39 estados. Rick Wilson se ha convertido sin duda en una de las voces de la disidencia sobre un liderazgo, diríamos, al que él mismo dibuja de manera muy literal, con cola afilada, con cuernos de demonio. Ya saben ustedes a quién me refiero. El señor Rick Wilson nos acompaña esta mañana en W Fin de Semana. Así que, Rick, good morning. Thank you for your time with us in Colombia. How are you? Good morning. I'm delighted to be with you. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros hoy Mateo, quien nos va a acompañar en la traducción de esta gran entrevista. Rick, usted ha trabajado durante 30 años en la comunicación de uno de los dos partidos más importantes de los Estados Unidos, pero sin duda hoy nos estamos enfrentando a un cambio que es muy evidente en la comunicación, llamado las redes sociales. ¿Qué lectura hace usted de ese manejo de discurso de los candidatos en una fuerza tan indomable como siento que son las redes sociales? Rick, as a first question, we would like to know, of course you have worked in the two parties, of course, in different administrations, and now maybe we face some things and some changes in communications, especially in social media. So what do you think about this handle of the discourse that the both candidates has done, and of course the future in this thing? Well, I will say that social media has fundamentally altered American and international politics in the last 5 to 7 years, and so both parties and both candidates in this race have had to become adept at using social media. Donald Trump's, Twitter following has famously been very powerful and vocal, and Joe Biden's had to adjust quickly to having a powerful social media presence and allies like the Lincoln Project who have a social media presence that can punch through and can reach voters very effectively. Pues Rosario, fíjese que nos dice que, como usted bien lo menciona, las redes sociales sí han alterado la política de los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 6-7 años más o menos. Pues Donald Trump tiene obviamente muchos seguidores, dice que es muy fuerte en redes sociales, pero es a un nivel muy local. En cambio, Joe Biden también la tiene, pero es una presencia más ligada a sus aliados. Aquí nos habla y entra a comentar acerca del Lincoln Project, en el cual él está y hace parte. Entonces digamos que esto de alguna manera como que llega a golpear y entrar como en esta lucha, en esta competencia dentro de estas elecciones entre Trump y Joe Biden. Bueno, Mateo, yo sí quisiera preguntarle, él siendo un estratega, uno de los estrategas más conocidos aquí en Estados Unidos, a término personal, ¿qué necesita hacer Biden en estos días, en pocos días que le queda de campaña presidencial para ganarle a Donald Trump? And Mr. Wilson, as known of yours, a political strategist, one of the most known, of course. So, as a personal level, of course, regarding, and we want to know your opinion, what do you think that maybe Biden needs to do in terms of winning the election? What is left for Biden to do? What he needs to do to beat Donald Trump in these upcoming elections on November? I think Joe Biden's number one assignment right now is to make sure that the race stays as a referendum on Donald Trump. It has to remain a choice about Trump or nothing. And if it's a choice, if it's a referendum about Donald Trump, I think Joe Biden's in very good shape to win. I think he's in very good shape to have a very successful day on November 3rd. However, elections are always uncertain. There are always many moments of chaos, and anything can happen in an American election. Pues Catalina, dice que realmente la tarea número 1 de Joe Biden en esta carrera, pues nos hablas de un referendo contra Trump, dice, o sea, que quede esa opción, pues obviamente de Trump o nada. Entonces dice que pues realmente Biden se encuentra en buena forma realmente para ganar. Él lo ve de esa manera, es muy optimista, muy positivo. Él cree que puede tener un gran día este próximo 3 de noviembre. Obviamente entiende y sabe que pues va a existir y va a haber un gran caos en torno a esta próxima elección presidencial. Pero pues realmente todo apunta y todo lo ve a que pues Biden pueda terminar siendo el nuevo presidente de los Estados Unidos y por supuesto derrote a Donald Trump.
Mateo, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Ellos han dicho en The Lincoln Project que como estadounidenses deben detener el daño que Donald Trump y sus seguidores están haciendo al Estado de Derecho y a la Constitución. Yo quisiera saber, para él, ¿cuál ha sido el daño más grande que ha hecho Donald Trump durante su gobierno? And Mr. Wilson, you have said in the Lincoln Project that you must stop this harm that Donald Trump has made, in this case, into the Constitution and human rights and everything. So what do you think that maybe is the biggest damage that Trump has, done to people, to the U.S., to Constitution, to human rights? Well, I think the most significant damage that Donald Trump has done to the U.S. Comes into our institutions in the country, to the rule of law, to the constitutional norms, where the president and the Congress have various respective powers, and he is trying, and has tried very frequently, to seize and take more power than he is entitled to under the Constitution. And in those cases, those things are very damaging in the long term. As a leadership matter, his failure on COVID, where we've had now 223,000 deaths from COVID in America, is the most costly to the American people in a direct way. That's the failure of leadership that we think has done the most damage to the country. But the broader and longer term damage, I think, will be the constitutional excesses that he is engaged in. Okay. Pues Joana, dice que realmente le ha hecho mucho daño a los Estados Unidos, como usted bien lo expresaba, y dice que esto ha sido principalmente enfocado en el tema de las leyes, de la Constitución, las normas, dentro del Congreso con la restricción de los poderes, obviamente de esos cambios que ha hecho debajo de la Constitución, y bueno, también pues muchos casos que han resultado muy dañinos en todo este sentido en la parte pues legislativa. Por otra parte también nos habla del liderazgo, de cómo él ha liderado como presidente, y se enfoca principalmente en la gran cantidad de muertes debido al COVID-19 en Estados Unidos, en este caso de manera directa, pero principalmente para él ha sido ese acceso que él ha tenido a la Constitución y cómo ha cambiado ciertas normas dentro de la misma. Escuchan W fin de semana cuando ya son las 8 de la mañana, 17 minutos. Si usted apenas está encendiendo el radio, a esta hora estamos hablando con Rick Wilson, estratega, líder del Lincoln Project, republicano, anti-Trump, autor de 2 libros contra Donald Trump, con un título que poco deja a la imaginación: Presentarse contra el diablo, el complot de un estratega republicano para salvar a Estados Unidos de Trump y a los demócratas de sí mismos. Rick, republicano anti-Trump, para usted, ¿qué tan difícil fue justamente tomar la decisión de volverse contra el partido para el que usted trabajó por tantos años? And Rick, you're of course anti-Trump Republican. How difficult was for you to change, of course in this case to turn against that party that you worked with for so many times, so many years? My role in the Republican Party for 30 years was to help elect everybody from presidents to governors to senators to members of the Congress, and that was a party that had a set of ideas and a set of philosophies and principles, and it has been replaced by a party that is dedicated to the maximum leader, that is dedicated to one man instead of any principles, and is dedicated to one political family rather than any kind of ideological underpinnings such as free markets, individual liberty, the Constitution, and the rule of law. So it wasn't just it wasn't easy to leave my party. That's something in America where our two-party system is very strong, and it's very difficult to make a change like that. But I had a moral imperative to do so. I could not remain in a party that was going to be so very dedicated to one man and his family over all principles and all ideological priors.
Pues Rosario, fíjese que nos dice que realmente él estuvo en el Partido Republicano durante 30 años, pues obviamente hubo muchos presidentes, senadores y miembros del Congreso que tenían ideas, tenían principios, pero estos fueron reemplazados y se convirtieron en un partido que están simplemente dedicados a un líder máximo, a un hombre sin principios, a una familia política, en vez de una ideología de un libre mercado, con diferentes pensamientos, obviamente dentro de las leyes, de la Constitución. Entonces dice, realmente fue muy fácil, ambos partidos obviamente todavía siguen siendo muy fuertes, pero para él no fue difícil y tenía como ese deber moral de hacer el cambio que él no pensaba y él no quería estar dedicado a una sola persona que realmente no tuviera principios. Mateo, preguntémosle al señor Wilson qué opina sobre la campaña de Trump, sobre todo aquí con los latinos en Estados Unidos, de venderles la idea de que si votan por Biden estarían ganando los castrochavistas. And Mr. Wilson, now let's talk about, and we would like to know your opinion regarding the Trump campaign, because specifically on focus on Latino vote in the USA. What do you think about those arguments that Mr. Trump has said about selling the idea that if they vote for Mr. Joe Biden, they will be supporting and they will be going to what we know as Castrochavismo? I think there is one candidate in this race who is much more a figure of a Chavista or a Maduro or a Castro in terms of being an authoritarian, in terms of being a person who wants to use government to oppress those who oppose him, and that's Donald Trump. It is a bold move, but it is ultimately a false assertion on his part. I think it has been politically effective in some places, especially in the Cuban-American community. But I think for the most part, there's a certain irony here that the strong man, the guy who plays the bully and the authoritarian all the time, is the one claiming that Joe Biden is going to descend America into some sort of Castro, Maduro, Chavez matrix. I don't buy it, but it is not completely ineffective politically, but the message is a bit absurd when you look at who Donald Trump is and his character. Pues vea, Catalina, nos dice que realmente, pues, hablar de un candidato que, pues, va a favor de Maduro, pues, todo el tema, lo que es con Castro, pues dice que, pues, eso viene de Trump. Él es así, realmente él usa el gobierno para oponer. Entonces dice que obviamente es un movimiento arriesgado y sí ha afectado de manera política, digamos que no muy fuerte, no una gran escala, específicamente y enfocado en la comunidad cubanoamericana. Pero él también dice que a final de cuentas termina siendo una ironía. Él es un hombre fuerte y empieza a hacer bullying, empieza, como decimos nosotros, a montársela a Joe Biden y empieza a ponerse autoritario y a hablar de Castro, de Maduro, de Chávez, de que Joe Biden los va a meter a los norteamericanos en una matriz de ese tipo. Dice, mire, yo no me creo ese cuento. Realmente no ha afectado completamente, pero realmente sí termina siendo algo absurdo decir que Joe Biden va a terminar dentro de esas ideas, pues obviamente socialistas. Mateo, en ese sentido de la pregunta de Catalina, él también ha mencionado, por ejemplo, al expresidente Juan Manuel Santos, a la guerrilla de las FARC y hasta a Gustavo Petro, diciendo que Colombia se entregó a la guerrilla de las FARC. Sin embargo, usted recuerda que nosotros en el proceso de paz tuvimos un asesor norteamericano. Quisiera preguntarle a nuestro invitado si él interpreta esto como una estrategia de campaña para ganarse, por ejemplo, a esos latinos que están en el estado de la Florida, o es algo que él pensaba y no había expresado. And now, Mr. Wilson, let's talk about Colombia. Juan Manuel Santos, our ex-president, of course, the FARC guerrilla, Mr. Gustavo Petro, and everything. Donald Trump has said that Colombia has surrendered to the FARC with the peace process. And even we have a North American person that was helpful here in this process. So how do you read this strategy of campaign by Mr. Trump? I don't know, do you think that maybe this is kind of a position that he has taken to influence on Latino voters and this thing? What do you think about this, saying these things about Colombia in his campaign? I will be candid with you. I don't think Donald Trump has the slightest understanding
of the damage FARC has done in Colombia. I don't think he's a man who is acquainted with any kind of policy. I think this is a political statement driven by his consultants rather than an understanding of anything about the tensions and realities of the long-running conflict with FARC. Pues vea, Johanna, dice que es simple y sencillo. Realmente él cree que Donald Trump no entiende y no dimensiona el daño que ha hecho en Colombia. Realmente simplemente es una posición política que de hecho él dice que Trump no escribió, que lo hizo fue su consultor. Entonces que realmente aquí no hay un entendimiento de lo que él está diciendo, o sea, no hay una comprensión en lo absoluto de todos esos argumentos que le ha dado durante estas campañas, o más bien de estos mitines políticos con respecto a nosotros y el proceso de paz y pues todo lo que ha pasado en estos últimos años. Hablamos del Partido Republicano con un republicano anti-Trump, líder del Lincoln Project. Rick, ¿cómo se visualiza o cómo visualiza usted el Partido Republicano post-Trump, independientemente de quién gane las elecciones? And Rick, how do you see the Republican Party post-Trump? Regarding, and of course, without taking it into account if Trump wins or not, how do you see it after the elections? Well, if the election goes as it looks like it will go today, and Trump is defeated, the Republican Party will go through a very long period of hard adjustment. They will experience great loss in the elections to come. They will have a very difficult time rebuilding as a national party. They have alienated many voters they will need to win in the future, including African Americans, including educated voters, including Hispanic voters, including many groups in this country that do not follow the tenets of Trumpism. And I think it's going to be a very difficult time for the Republican Party to come back from where it's been. Pues vea, Rosario, dice que si la elección sale como estamos pensando, como él cree y quisiera que saliera, que es que Joe Biden gane y venza a Trump, pues dice, va a haber un ajuste muy fuerte, va a haber una pérdida fuerte, realmente va a ser un tiempo difícil para el Partido Republicano porque va a tener un momento de reconstrucción, va a tener que volver a armarse como un partido nacional, realmente va a tener que volver a buscar y a ganar los votos de los afroamericanos, de los latinos, de todas estas comunidades. Entonces dice que pues obviamente va a tomar tiempo, no va a ser sencillo porque pues tienen que pasar y cambiar toda esta fase pues con Trump, del trumpismo, entonces dice que va a ser un periodo bastante complicado para que ese partido se reconstruya. Bueno, Mateo, indudablemente los últimos días de campaña presidencial pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Donald Trump se queda en la Casa Blanca? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos con él acá? And Mr. Wilson, of course, we're a few days from this upcoming election, few days. And of course, what do you think that will happen if Trump stays at the White House, if Trump wins against the election, if he gets reelected? Well, I think that Donald Trump will be more lawless, more reckless, more corrupt, and I believe that he will drive this country further into a situation of humanitarian crisis with COVID, and will drive it further into a constitutional crisis with his abuse of power. And I believe that he will end up, in a situation where he is likely to face vast political opposition, both in Congress and on the streets of America, because the lure of Trumpism has faded already. It's just a matter of whether it's going to end in 9 days or 4 years. Bueno, Catalina dice que realmente en este sentido pues Trump va a ser más corrupto, él lo pone en esas palabras bastante fuerte, dice que pues la situación no va a ser buena, no va a ser fácil, muy difícil, de hecho va a haber una crisis humanitaria por el COVID, una crisis constitucional, un abuso de poder. Dice que va a tener mucha oposición política, por supuesto, dentro del Senado, del Congreso. Dice, realmente eso no va a terminar muy bien, pero claro, todo depende de qué pase en estos días y va a definir qué ocurra en ese momento y en los próximos 4 años. Muy bien, pues en W Fin de Semana el contexto de las noticias de Colombia y el mundo y algunos de sus protagonistas. Hoy con nosotros Rick Wilson. Gracias, Rick, por permitirnos hacer este análisis de la voz de un republicano anti-Trump
en su país. Y dígale a Mateo que buen Twitter, buenos trinos, ahí lo seguimos, gracias, y lo mejor para su país, para los Estados Unidos. Mr. Wilson, thank you so much for being here with us in W Radio. Good tweets in your Twitter, in your feed. We really appreciate these couple of minutes. And of course, good luck in these upcoming elections, and we hope that we have the best results on November 3rd. Thank you very much, and I appreciate your time this morning. It was a delight to speak to you both. Thank you.